die on your feet, comrade. Join the brigade, join the brigade, than to live on your knees forever a slave. Join the brigade, sail to fascist Iberian plains. Young Robert MacDonald marched off to Spain with the International Brigade, the International, the International Brigade, the International. Off to Marseille where their passage lay, sailed the brigade, sailed the brigade. 250 brave stowaways, to Lemon Grove stained blood red with Republican hearts. The Fiat de Barcelona sailed with the International Brigade, the International, the International Brigade, the International. Offshore at Malgrat the explosion rang. Mourn the brigade, mourn the brigade. As the ship went down there a chorus sang, for freedom, for liberty, in solidarity's name. Fiat de Barcelona sank with the International Brigade, the International, the International Brigade, the International, the International Brigade, the International.
Hello, welcome to the final event of the Solidarity Park Festival 2020. First of all, this event will be in two languages, either spoken or with subtitles. Let me introduce myself. My name is Mireia Clemente and I'm part of the Solidarity Park project. Hola a todos, bienvenidos a este evento final del Festival Solidarity Park Project. Antes que nada deciros que el evento va a tener lugar en dos lenguas que iremos alternando hablando y con subtítulos. Bueno, me presento, yo soy Mireia Clemente y soy parte del Solidarity Park Project. We hope you enjoy with this introduction video. It was a photo story that shows the process of the whole project so far. All the videos that we are going to show today, you can see again either here in our Facebook, also in our YouTube channel, and also in our website. We want to explain today the history of the International Brigadistas and the history of the ship Ciudad de Barcelona. We believe this story is very relevant for today's struggles. To understand, to tell the story, it's important to understand that Solidarity Park Project is a history project, is an art project, and is a community participation project. Para empezar, os vamos a mostrar dos vídeos. El primero es una breve historia de Ciudad de Barcelona hecha por el grupo La 15 Brigada Mixta. Es un grupo de recreación histórica que colabora estrechamente con el proyecto Solidarity Park. Y en segundo lugar os mostraremos un vídeo que es una parte de una serie de 3 vídeos que es una muy buena manera de empezar para mostrarnos el making of the Solidarity Park Project y está a cargo de Gloria Fusillo de Nueva York. Seguidamente veremos unos breves mensajes de solidaridad internacional que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Adelante con los vídeos. The Ciudad de Barcelona was a ship belonging to the Trans-Mediterranean Company that was incorporated into the Republican fleet at the beginning of the Spanish Civil War. From July 1936, she was used for the transport of soldiers and war material. Among other milestones, she took part in the landing on the island of Mallorca on the 16th of August 1936. On the night of May 29th, 1937, she left Marseille with 250 international volunteers on board. Upon entering Spanish jurisdictional waters, the submarine Torricelli, renamed General Sanjurjo, followed her. The first attack by the submarine on the Ciudad de Barcelona took place on May the 30th in front of Lloret de Mar. The torpedo missed and ended up on the beach, injuring a child. Shortly afterwards, a second attempt in front of Lloret de Mar hit the hold of the ship. She sank very quickly, but most of the brigaders managed to get out in time, boarding the few lifeboats or jumping into the water. Some of them managed to swim ashore. Local fishermen quickly went to the rescue with their boats. The same night of May 30th, after the visit of President Companys, the survivors were transferred to Barcelona to the Karl Marx barracks. The next day, a train took them to Albacete, the base of the international brigades. It is estimated that about 60 people lost their lives. 47 have been identified, including one of the engine room crew, Jaume César, a resident of Premià de Mar. The victims came from the United States, Canada, Denmark, the United Kingdom, Belgium, Norway, and New Zealand. Only 2 of the 8 bodies that landed were identified. The rest were never recovered from the seabed. Of the 118 survivors, many of them died months later on various fronts, including the Battle of the Ebro. Their relatives are still searching for their whereabouts today. I'm working on the project Solidarity Park. For me, it's a really important historical memory of an event that took place in 1937 in the Spanish Civil War. The ship
The Ciudad de Barcelona was carrying international brigaders clandestinely from Marseille to join the battle against the nationalist forces in favour of the Spanish Republic. They'd come from countries who didn't want them to come. They were coming illegally from their own countries. Okay, why did these brigadistas come here? What were they fighting for? They weren't just guys who didn't have a job or were thinking, oh, I'll go to Spain on my holidays. They were fighting against fascism and Franco in a conflict which was central to the world at that point. The Ciudad de Barcelona was hit by a torpedo just off the coast of Margaret de Mar, which is about 50 kilometres north of Barcelona. Definitely 46 people died, probably more. As they were sinking, they were heard singing the Internationale. This for me was, in a sense it's romantic, but it's also horrific. You have to ask yourself a question. If you're about to die, what do? You scream, you cry. The critical part of it is that it's 60 figures, 60 sculptured figures that sit on top of a boat, and the boat sits on top of a world. I'm trying to capture that moment of when the ship was sunk and the international brigadistas were heard singing the song. They are going to be all different in their own subtle little ways, but they look powerful that they're the same. I can't draw very well. When I've got a pencil like this, it seems to happen for me. I came across this story, an account of Robert Martin, which is an account of the Ciudad de Barcelona. He was a survivor of what took place, and he was talking about the guy that had recruited him to the movement, who'd encouraged him to come, a guy called Rob MacDonald, who shares my name. I was like, wow, this is crazy. How come this guy was coming from Glasgow, a young man, what was he coming here for? If you listen to or read any of the accounts of the international brigadistas, they understood the unemployment and poverty that was affecting them, whichever part of the world they came from, was the same crisis of the system that was happening here. So you could say, oh, why did they come to a foreign country to fight in a war that wasn't theirs? It was their war. I'm not sure there is a favourite. And so when I'm looking at it now, this is 18 of them done out of 60. I'm aiming to get the first 30 done, and I can see in some of them that they're not right, and you might have to work on them a bit more. Yeah, but there's no favourites. For me, the art is the involvement of people, because I've not approached it as going secretly into my workshop or designing something, presenting it, and then badang, there you go, there's the sculpture. It was my view from the very beginning that people don't remember things that they don't touch. That was the first one that was ever done, and it was started by a trade unionist that came and did a workshop with his partner. Purposely the size of them is so that I can pick up the blocks of stone and put it on the street on a table, and people can come and do it. They actually have the hammer and chisel in their hands to really make it theirs. There's quite a lot of things that could go wrong, but quite a lot of things that are also fantastic about it. My name is Paul Couchman. I'm sending a message of international solidarity to the Solidarity Park online festival from the Surrey County branch of Unison, the largest public sector trade union in England. We had planned to be with you in person, but obviously we cannot. So we are with you in spirit, virtually. Long live International Workers' Solidarity, and long live the fight for socialism. L'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya es vol adherir a l'acte de col·locació de la primera pedra del monument a la platja de Malgrat de Mar dedicat als supervivents de Ciutat de Barcelona enfonsat davant de la seva platja quan portava un nombrós grup de brigadistes internacionals.
Aquest monument, que realitza Rob McDonald dintre del projecte Solidarity Park, com a homenatge a aquells homes i dones que varen oferir la seva vida en defensa de la Segona República i la democràcia. Esperem que el proper any puguem fer una sonada inauguració que germani la lluita contra el feixisme i la defensa del dret a l'acollida de les persones que, posant en perill les seves vides, volen arribar al nostre país i que, com molts d'aquells brigadistes, deixen la seva vida en el camí. Hello, my name is Patrick and I represent an organization that is commemorating the memory of the young working class Swedes who went to Spain during the Spanish Civil War to volunteer in the fight against Franco and fascism. There were 600 of them, and at least one of them were aboard Ciudad de Barcelona. Solidarity, for me, that is what happens when you no longer want to be a bystander, you no longer want to pity someone in a bad situation. You want to take part in a common cause to change that situation. And despite the physical boundaries at that time, the Swedish volunteers managed to get to Spain and join the Spanish people, join the common fight against Franco and fascism. And that is also why I want to highlight the importance of the Solidarity Park and the Solidarity Park Festival. Thank you and good luck. Going out to everybody who's been involved in Solidarity Park. Thanks for inviting me along. This is called No Pasaran. My name is Jack Atkinson, I'm not afraid, and I live and die by this vow that I made. The only good fascist's a dead one, they say, and around Maria we are. With nappies left all them months ago, told him I'd come not to kill but to cure. But for an ambulance driver my shot's pretty sure. And around Maria we are. There'll be no pasaran, no pasaran, no pasaran today. The fascists have come for our freedom. We ain't gonna give it away. There'll be no pasaran in the day. I told my mother, now mother be strong, for the left way is right and the right way is wrong. And you can stick that on my grave when I'm gone, for around Maria we are. There'll be no pasaran, no pasaran, no pasaran today. The fascists have come for our freedom. We ain't gonna give it away. There'll be no pasaran in the day. Cast may be cast, the cast may be cast, but you armies of darkness, you best do your worst.
'Cause to win, yeah, well, you gotta get past those fists and around the railway. There'll be no passer, no passer, no passer today. The fascists have come for freedom. We ain't gonna give it away. There'll be no passer, yeah, no passer, no passer, no passer today. No passer, no passer, no passer today. No passer, no passer, no passer today. The fascists have come for freedom. We ain't gonna give it away. There'll be no passer around the day. Solidarity, comrades. One of the central themes of the Solidarity Park project is the recouping of the history memory. In this inclusive interview, we talked to Sonia Garangou. Sonia Garangou is the world expert of the Ciudad de Barcelona. She is from Malgrat de Mar and she is a history teacher in neighboring Lloret de Mar. She is one of the founders of the Solidarity Park project and she leads the school project. After this interview, we have some short messages from family members of the International Brigadistas of the Ciudad de Barcelona. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, bienvenidos. Hola, Sonia. Bienvenidos a todos los que nos estéis escuchando y nos estéis viendo ahora. Voy a entrevistar a Sonia Garangou, historiadora y activista. Hola, Sonia. Hola. Nada, antes de empezar con las preguntas que te voy a hacer, quería pedirte si nos podías hacer 4 líneas de qué es el Ciudad de Barcelona para aquellas personas que se acaben de incorporar. Bien, pues el Ciudad de Barcelona era un barco que era propiedad de la Compañía Transmediterránea y durante la época de la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República era un crucero que hacía la ruta Barcelona-Mallorca, ida y vuelta. Empezó la guerra civil, igual que muchas otras cosas, el barco fue incautado por las autoridades republicanas y se usó durante la guerra para transportar tropas y también se usó para transportar brigadistas internacionales. Entonces sabemos que hacía una ruta desde Marsella, saliendo del puerto de Marsella, hasta Barcelona o en algunas ocasiones también hasta Valencia para descargar estos brigadistas internacionales que iban camino de Albacete. En uno de estos viajes, transportando brigadistas, concretamente la noche del 29 de mayo de 1937, el barco sale de Marsella, empieza su viaje de noche y el día 30 de mayo, que ya está en aguas jurisdiccionales españolas, le dan el aviso de que lo está persiguiendo, parece que lo está siguiendo un submarino. El problema fue que cuando llegaron delante de Lloret, el submarino aún les seguía, disparó el primer torpedo que no consiguió su objetivo, el barco ni se enteró, siguió su camino, pero cuando llegó delante de Malgrat, el segundo torpedo sí que dio de lleno en las bodegas del barco y eso hizo que el barco se hundiera, según los testimonios que lo vieron desde la playa y también los que iban en el barco, pues de manera muy rápida, ¿no? Y provocando la muerte de bastantes de las personas que iban en el barco. Vale.
que, bueno, según lo que he podido leer y tal, murieron cantando la Internacional, ¿verdad? Bueno, corrígeme si me equivoco, pero algunos de ellos... Sí, sí, hay algunos testimonios y aparte que el primer testimonio que leímos, ¿no? De que había visto este episodio, pudimos pensar que a lo mejor, ¿no? Lo había magnificado por el paso del tiempo, etcétera, pero la verdad es que coinciden varios testimonios explicando lo mismo desde diferentes puntos, ¿no? Entonces podemos confirmar de que sí, porque en el momento del hundimiento hubo un problema grave, ¿no? El hundimiento fue al mediodía, entonces coincidió que muchos de los brigadistas habían terminado de comer, algunos estaban durmiendo la siesta y estaban durmiendo la siesta en sus cabinas. Hubo otros brigadistas que también estaban en la cabina, pero les dio tiempo de subir a cubierta. Pero muchos de los que consiguieron subir, no todos sabían nadar, muchas personas se encontraron sobrepasadas, ¿no? Por el choque de la situación, que a lo mejor sí que sabían nadar, pero en ese momento no supieron reaccionar, no supieron tirarse al mar e intentar salvar la vida. Entonces los que estaban alrededor del barco mientras se hundía y veían a sus compañeros que o estaban atrapados en las cubiertas, algunos que estaban arriba, ¿no? Intentando saltar pero no se atrevían, o los que no sabían nadar, como para darles ánimos en ese momento fue cuando empezaron a cantar la Internacional, ¿no? Y es como esa imagen que nos ha quedado del barco y que también Rob en su monumento conmemorativo ha querido plasmar, ¿no? De esas personas a lo mejor en los últimos momentos de su vida que cantan, ¿no? La canción que al final simbolizaba su lucha, ¿no? Y por el motivo por el que habían venido. Vale, pues bueno, gracias por la explicación. Además, bueno, ahora veremos que lo bueno de poder entrevistarte es que tú has tenido acceso a personas, ¿no? del pueblo de Malgrat que pudieron ver esa imagen, o sea que nos va a venir muy bien toda esta información para entender más esta historia. Así como primera pregunta, quería preguntarte ¿en qué momento o de qué manera se comienza a recuperar la historia de Ciudad de Barcelona? Bien, a ver, lo que sería el recuerdo de Ciudad de Barcelona, o sea, el recuerdo del hundimiento de un barco delante de la costa de Malgrat, podemos decir que no se olvidó, ¿no? O sea, la gente que lo vivió, evidentemente, recordaba ese hecho, lo que no había habido, a lo mejor, ningún estudio. Pues yo, hace muchos años, en 2005, publiqué un libro sobre la guerra civil en el pueblo, y en ese libro, aparte de estudiar pues, la revolución anarquista que hubo en los primeros meses de la guerra y diferentes hechos históricos que pasaron durante la guerra en el pueblo, pues uno de los hechos que estudié fue el del hundimiento del barco. Entonces, ese libro básicamente se basaba en testimonios orales, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de que incluso pescadores que fueron los que rescataron a brigadistas, y digamos que teníamos la versión desde la playa, o sea, desde el punto de vista de las personas que vieron el hundimiento y que hicieron de rescatadores. Y entonces, al cabo de unos años, en 2012, unos meses antes de 2012, Alan Warren, que es un inglés muy experto en el tema de brigadas internacionales, se puso en contacto con el archivo de Malgrat y se puso en contacto conmigo y nos dijo que en 2012 era el 75 aniversario del hundimiento de Ciudad de Barcelona, que él había estado buscando información sobre los brigadistas que iban en la Ciudad de Barcelona, que tenía pues más o menos la lista de nombres, algunas fotografías, alguna información sobre ellos, y que estaría bien organizar como unos actos de homenaje porque había muchos familiares que querían venir a Malgrat, ¿no?, a conmemorar este 75 aniversario. Y ese fue como el punto de unión entre lo que había sido la investigación desde la playa de la investigación del barco. Y Alan nos hizo como este primer contacto. Claro, las dos partes. Exacto, sí, ha sido como unir, ¿no?, las dos partes de una misma historia, pero que habían quedado separadas. Qué bien. Vale, y en este proceso de investigación nos preguntábamos si había habido facilidades por parte de, digamos, de las instituciones, de las autoridades. Bien, ha habido, o sea, las autoridades o las instituciones, digamos, el ayuntamiento, ha puesto facilidades cuando
se han organizado, por ejemplo, los actos del 75 o del 80 aniversario, que también se hicieron una serie de conferencias, no solo en Malgrat, sino que también se colaboró con el archivo de Mataró, entonces se hicieron como en los dos sitios, se hizo una exposición, o sea, se hicieron bastantes cosas. Pero lo que es la investigación en sí ha sido, podríamos decir, que un proyecto, ¿no?, colaborativo, o sea, que es una investigación que se nutre un poco de la colaboración de historiadores profesionales, pero también de personas que simplemente tienen sensibilidad con este tema, les interesan las brigadas internacionales o tuvieron algún familiar que luchó en ellas y entonces han dedicado esfuerzos y tiempo a buscar información y también a compartirla, ¿no? Porque eso también es interesante. Es que es verdad que la investigación también se vuelve un acto de solidaridad porque en sí mismo, ¿no? Porque además seguro que os ha pasado, pero empiezas a tirar del hilo, empiezas, un familiar te consigue, pues yo conozco a otro, de repente estás investigando una familia y necesitabas información de otra y estos conocen a alguien y el otro te pasa un email y hasta desconocidos, ¿no? Que contactas con alguien, a lo mejor como nos había pasado a nosotros por Facebook y alguien de repente, amablemente, te escanea unas fotos que necesitabas, ¿no? Pues vale, o sea que sí habéis tenido, vale, esta ayuda, digamos, también sobre todo por parte de las familiares y de la ciudadanía, dijéramos. Y ahora sí, hablando un poco de las fuentes, lo que decíamos al principio, ¿no? Esa primera contacto que tú tenías con los que estaban en la playa, ¿no? Hablando de estas fuentes, las fuentes escritas concretamente, o sea, ¿con qué fuentes escritas y fuentes orales has podido contar en este proceso? Sí, o sea, fuentes orales teníamos, ¿no? Lo que hemos comentado, las personas que lo vieron y que aún estaban vivas cuando yo empecé a investigar, que también esto es otro hándicap, ¿no? Que todas las investigaciones de la guerra civil, ¿no?, en algunos casos en este país, por desgracia, han empezado muy tarde, ¿no? Y muchas veces eso nos ha impedido hablar con protagonistas que llamamos testimonios de primera línea. Por ejemplo, no pudimos entrevistar al alcalde que había en ese momento, que nos explicara, ¿no?, cómo se gestionó todo el operativo, ¿no? Porque esa persona, cuando yo empecé a investigar, llevaba ya muchos años que había muerto, ¿no? Era más que nada por un tema cronológico. Pero aún así pudimos, ¿no?, recabar bastantes testimonios de gente que a lo mejor no tenía toda esa información de los dispositivos, etcétera, pero tenía esa validez, ¿no?, de haberlo visto en primera persona. Y después nos ha pasado lo mismo con los brigadistas. El de los últimos brigadistas del que viajaban en la ciudad de Barcelona, pues la mayoría murieron entre el año 2000, 2005, me parece que el último murió en 2008. Y aparte vivían muy lejos y hasta que no los hemos encontrado, los hemos localizado, etcétera, pues también no fue posible poder entrevistarlos. ¿Qué nos queda, no? Como documentación nos queda el testimonio de los hijos y de los nietos, pero no siempre estos hijos y estos nietos tienen la información. Ha habido veces que nos ha pasado al contrario, que estos nietos o estos hijos han venido a nosotros para que nosotros les expliquemos qué sabíamos, porque simplemente, por ejemplo, hubo una chica que era nieta de Ben Cassinap, que era uno de estos brigadistas estadounidenses que vino a luchar en la guerra civil, y ella trabaja de corresponsal para el New York Times. Y es una chica que está muy acostumbrada a cubrir conflictos bélicos, sobre todo en Oriente Medio, también está en África y tal. Entonces se vino durante 1 mes y medio aquí a intentar descubrir la historia de su abuelo, porque su abuelo nunca había explicado en su casa lo que había luchado en la guerra civil, y entonces cuando murió encontraron que había sido brigadista, pero sabían muy poco de eso, y entonces ella quería como redescubrir esta historia de su abuelo. Entonces, claro, en este caso ella solo sabía que su abuelo iba en el ciudad de Barcelona, que este barco se hundió en la costa de Malgrat, no sabía nada más, ¿no? Entonces vino y estuvimos enseñándole los escenarios, estuvo también en el SITBRIN, ¿no?, en la Universidad de Barcelona, que lo lleva Lourdes Pradas, que ha hecho una base de datos que es magnífica, donde están todos los brigadistas.
Después se fue a los escenarios de Aragón, ¿no? Se estuvo en Belchite, intentó recorrer todos los sitios en los que había estado su abuelo. Y hay otras veces que es al contrario, ¿no? Que estos familiares, por ejemplo, hace 2 meses hemos encontrado un brigadista de Nueva Zelanda, que aparte era boxeador en su época y era un poco conocido, lo llamaban el tigre de Taranaki, y nos hemos puesto a través de un periodista de Nueva Zelanda, de un periódico local que nos publicó un artículo, y con nuestro contacto, y esa familia nos contactó y nos ha enviado pues cartas de él, información, etcétera. O sea, que las familias, ¿no? Cuando tienen información siempre han sido muy amables y siempre nos han facilitado fotografías, diarios, ¿no? Por ejemplo, las sobrinas de Sidney Soste, que estuvimos con ellas también hará un par de años que estuvieron en Barcelona y nos trajeron, ¿no?, el diario que él escribió durante la guerra. O sea que ahí tenemos mucha información. ¿Qué problema hay? Que todo lo que es el resto de documentación, la documentación de la guerra civil, de cualquier cosa que estudies de la guerra civil, está normalmente muy dispersa, ¿no? Es muy complicado como recomponer el puzzle, ¿no? Porque hay que ir a buscar a un montón de archivos. En el archivo de Malgrat teníamos parte de los documentos, pero muy poquita cosa. Y el resto de documentos, sobre todo yo donde he encontrado más información, es en Moscú. Hay un archivo donde hay un fondo que se guarda sobre brigadas internacionales. Y ahí hay miles de documentos de los brigadistas, con sus fotos, sus informes, cuál es el recorrido que hicieron durante la guerra. También había información sobre el barco, no mucha, pero pudimos encontrar algunas listas con los heridos, con los muertos, con los que habían sobrevivido. Algunas las hemos tenido que contrastar porque había nombres que ponía que estaban muertos y después resulta que no, que lo hemos encontrado que habían vivido, ¿no? Pero ahí sobre todo es donde hemos encontrado más documentación. Y estos archivos de Moscú ahora tenemos la suerte de que están digitalizados y se pueden consultar por internet. Y bueno, es básicamente donde más información hemos encontrado. Y es todavía, o sea, bueno, me acabas un poco de contestar a lo que te iba a preguntar, si todavía estáis encontrando documentación, es decir, si todavía es una investigación abierta, que veo que sí, ¿no? Porque... Sí, y de hecho, claro, podría estar abierto. Esto nos pasa mucho cuando hacemos investigaciones históricas, ¿no? Que nunca encontramos el momento de cerrar, porque puedes estar buscando hasta el infinito y más allá, ¿no? Y ahora sí que hemos encontrado básicamente casi 150 y pico nombres de los que sobrevivieron y hemos podido crear un perfil de esas personas, quién eran, de qué país, de qué profesión, qué militancia política y un poco qué fue de ellos durante la guerra y después de la guerra, y también de las personas que murieron. Somos conscientes de que nos faltan nombres, porque por las cifras que se decían en la época, seguramente nos faltan nombres, ¿no? Por eso seguimos un poco buscando y hay veces que, por ejemplo, la semana pasada encontré 9 brigadistas nuevos. No los teníamos documentados y a partir de un documento que llevó a otro documento, pues 9 nombres más. Entonces, es eso, ¿no? Que está abierto y que lo que decíamos antes de la colaboración, que a lo mejor a partir de este evento que estamos haciendo ahora, alguien dice, pues es que yo tengo no sé qué, y te invita, claro, y entonces sigues como recomponiendo. Hablando de, bueno, los brigadistas en general, pero centrándonos ahora centrándonos en los de Ciudad de Barcelona, ¿qué perfiles había de brigadistas que habían en el barco? ¿Qué perfiles había y también qué fue de ellos? O sea, una vez cuando tuvieron que marchar, ¿no? El perfil o sea, de la mayor parte de biografías que hemos podido seguir como con más profundidad, porque algunos de ellos tenemos datos como muy concretos, ¿no? A lo mejor la nacionalidad o que trabajaban de esto o de lo otro. Pero de algunos de ellos sí que, porque a lo mejor escribieron un libro de memorias o tenemos algunas cartas, hemos podido como profundizar más en quién eran. Y hay una cosa que coincide en la mayoría, es que eran obreros. Muchos de ellos habían sufrido situaciones de paro bastante generalizadas, sobre todo a raíz de la crisis económica desatada por el crack de 1929. Entonces eran personas
que habían sufrido mucho esas situaciones de quedarse sin trabajo. También muchos emigrantes, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de brigadistas que hemos encontrado son personas de Estados Unidos, de Canadá o de Inglaterra, ¿no? Serían como las tres nacionalidades que más presentes estaban en el barco. Pues cuando profundizas un poco más en los brigadistas de Estados Unidos o de Canadá, te das cuenta que muchos de ellos venían emigrando de otros países pocos años antes, porque habían llegado a Estados Unidos o a Canadá, por ejemplo, a buscar trabajo, ¿no? Y entonces ahí encontramos desde gente de Croacia a Turquía, a Inglaterra, a muchos rusos emigrantes que habían emigrado a Estados Unidos o a Canadá, bueno, de Islandia, de un montón de nacionalidades. O sea que hay como esa mezcla entre obrero, emigrante, acostumbrado a sufrir situaciones de paro, y también muchos que estaban ya en la lucha obrera desde hacía mucho tiempo, o sea que habían participado en huelgas, en actividades clandestinas y que estaban como muy implicados en la lucha. Entonces ese sería como el perfil. Algunos que casados, muy pocos con hijos, la mayoría de ellos solteros. Y estos serían, ¿no?, los que vienen a luchar, los que dejan todo atrás, ¿no?, para venir a luchar aquí. Y hemos encontrado también muy pocos que tuvieran profesiones cualificadas, o sea, que tuvieran estudios superiores. Así que hay algún estudiante universitario, un profesor de educación física, por ejemplo, algún periodista, pero la mayoría, digamos que o son granjeros o son obreros de la construcción, muchos mineros, o sea que eran personas que muchas veces habían estudiado solo la escuela elemental. Y lo que les pasó después del hundimiento, pues la mayoría se incorporaron a las brigadas, lucharon durante la guerra. Hubo una parte de los brigadistas que murieron en combate y murieron aquí durante la guerra, y los que consiguieron sobrevivir, el problema que tuvieron es que, claro, cuando acaba la guerra civil, que en el caso de los brigadistas, como decretan en septiembre de 1938 que ellos ya se tienen que retirar de los frentes, muchos de ellos ya se van, ¿no?, en ese momento, y los que tienen más suerte vuelven a sus países. No son muy bien recibidos. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra son mirados con recelo, ¿no?, como sospechosos de ser comunistas, etc. Muchos de ellos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, eran muy perseguidos, pero digamos, estos son los que tienen suerte, pueden volver. Por ejemplo, los de Países Bajos les pasaba que si venían a luchar a la guerra civil les retiraban la nacionalidad. Entonces tenemos casos de brigadistas que volvieron y lo primero que les pasa cuando vuelven es que los cita la policía, y de hecho a día de hoy tenemos mucha información de qué les pasó gracias a estas declaraciones que hicieron a la policía y que hoy podemos consultar, ¿no?, que es donde explican un poco su historia. Y después hay un grupo importante que son, por ejemplo, brigadistas alemanes o austríacos o italianos, que estos no pueden volver porque en sus países están en manos del fascismo y saben que si vuelven tendrán una muerte segura. Estos no se van con el contingente grande de brigadistas, sino que muchos de ellos se quedan alojados en diferentes sitios de Cataluña, y cuando la gente empieza a irse hacia la frontera en enero de 1939, estos brigadistas vuelven a ser convocados, ¿no?, para cubrir esa retirada de civiles. Entonces muchos de ellos están hasta febrero, casi podemos decir que son los últimos que cruzan la frontera, y acaban, como la mayor parte de exiliados republicanos, en campos del sur de Francia, llamados campos de refugiados. Le tendríamos que poner otro nombre, pero teóricamente era la intención. Y el problema es que la guerra civil acaba el 1 de abril de 1939 y la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939. Los nazis invaden Francia y entonces muchos de estos brigadistas se encuentran atrapados otra vez bajo el dominio nazi, ¿no? Y hemos encontrado muchos de ellos que también son deportados a campos de concentración, a Mauthausen, a Auschwitz, etcétera. Algunos sobreviven y otros, por desgracia, no. También algunos que no son deportados y se consiguen integrar en la resistencia contra los nazis, y muy poquitos que consiguen un billete para irse
a países, ¿no? Como de Sudamérica o etcétera, pero esto es una minoría, muy minoría. Ahora que has dicho lo de que muchos o bastantes de ellos estaban casados, me he acordado de una conferencia que fui sobre brigadistas internacionales a cargo de la historiadora Paola Locascio, que decía que y ella le daba importancia al hecho de que muchos estuvieran casados, y se mencionaba eso por el hecho de que decía que significaba que estabas dejando atrás un proyecto de vida, o sea, decía, pensamos en lo importante que es el hecho de que estuvieran casados porque significa que estaban dejando atrás, pues eso, un proyecto, unas ilusiones, una juventud y su propio proyecto para luchar por la causa antifascista. Y nada, quería saber tu opinión, si... Sí, aparte también encontramos un caso, en el caso de los brigadistas del Ciudad de Barcelona, hay un brigadista que se llama Samuel Romer, que él se había casado, es curioso, ¿no? Pero se casa en abril de 1937 con una enfermera que trabaja en el Hospital Metropolitano de Nueva York, se casan en abril y él se va en mayo, o sea que recién casado, ¿no? Tenía esa confianza de se acaba de casar y se va, ¿no? Pero... Sí, sí. Y su mujer, al cabo de unos meses, decide también venir a hacer de enfermera voluntaria, ¿no? Y al final no sabemos si aquí se consiguieron encontrarse o verse. Se salvaron los dos y pudieron volver los dos, ¿no? A Estados Unidos. Sí, que también hay veces que no pasaba eso. Por ejemplo, no es un caso de Ciudad de Barcelona, pero es un caso famoso, ¿no? De la organizadora, es que ella vino como ayudante sanitaria, pero no era enfermera, sino que se dedicaba a organizar todo el tema de hospitales, que se llama Nan Green, que vino, ¿no? Después de su marido, que era George Green, ¿no? Y son unos brigadistas que son como muy conocidos, y por ejemplo él murió, ¿no? Tuvo que volver ella sola. En este caso los dos sobrevivieron. Bueno, pues yo así las preguntas ya las hemos acabado. Nada, quería agradecerte muchísimo toda la información porque nos ayuda a entender más todas las acciones del festival, el porqué de este festival, el origen, toda la parte de investigación, porque conoceremos pues los artistas, todo el trabajo de Rob, otros trabajos que se están haciendo de divulgación, pero gracias a ti estamos también pudiendo tener acceso a las bases más metodológicas y, bueno, científicas, digamos, de todo esto, de toda esta historia de Ciudad de Barcelona. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, un saludo. Hi, my name is Laura Kasanoff. I'm the granddaughter of international volunteer Benjamin Kasanoff. He sometimes went by the alias Benjamin Casanap or Casamap while he was in Spain. I want to thank you for honoring the international volunteers. I'm very proud to be the granddaughter of an Abraham Lincoln Brigade volunteer. This is one of my most treasured possessions. It's my grandfather's military card for when he was in Spain. I never had a chance to meet my grandfather. He died before I was born, but his life has always inspired me, and that he went to Spain to fight against fascism I find very inspiring. And I'm a journalist. I live in Los Angeles, and I hope one day, I always have wanted to write about my grandfather and his time in Spain. He came there on the Ciudad de Barcelona, came to Spain swimming, as he wrote in some of his papers, and yeah, I think the story is really important to tell, especially in the world that we live in today, and it's really important to honor those who sacrificed to fight against fascism. Thanks so much again. Hello, my name is Wendy Lewis. I'm the niece of Sydney Shostak, who's behind me, and I send solidarity greetings, Kavach Kunnes, salud to the Solidarity Park, wishing you every success for the opening on May the 30th. I am Mark Newman, and my father, David Newman, was a survivor from the Ciudad de Barcelona. Were he alive today, he would be absolutely thrilled with the idea of Solidarity Park, as Mo and I are. Many congratulations to everyone involved with the project. Hello, I'm Josh Freeman. And I'm Rebecca, and this is our sister Amy. Our uncle, Jack Freeman, was a member of the Abraham Lincoln Brigade. He survived the torpedoing
of the Ciudad de Barcelona. But in September 1938, he was killed near Corbera. Venceremos. Gracias. Hi, my name's Karen Ingram. I'm the daughter of Maylie Amelia MacDonald, who was the youngest sister of Robert MacDonald, who died aboard the Ciudad de Barcelona. Robert was one of 6 children: George, Jim, Robert, Betty, Jessie and Maylie, or Amelia, my mum. There are several cousins, the next generation, although none of the generation above us are still with us, sadly. We're very proud as a family that our Uncle Robert had the courage of his convictions and was willing to go and fight against fascism in the Spanish Civil War. Robert was born and brought up in Auchennairn, which was a little village just outside Glasgow, about 4 miles from Glasgow, and joined on to Bishopbriggs. And I lived there for most of my life. I'm now in the Scottish borders. My cousins are all south of the border. I'm the only one still waving the Scottish flag. But very much our family is Scottish. And the MacDonald family was brought up in what was the old schoolhouse in Auchennairn. And they were a close family. They were brought up as Catholic, but when Robert joined the Communist Party, the instruction was given to the family that, well, they had 3 choices. They could either completely disinherit him and disown him, or they could persuade him to change the error of his ways, or they could all be excommunicated. And we think that's what happened, because I was never aware until my mum's death that our family were Catholic. I certainly wasn't baptised as such. So it's an interesting piece of history, but he felt very strongly against the injustice of the fascist regime, and one has to wonder, if they had succeeded in the Spanish Civil War, would World War II ever have happened? I don't think so.